Nacho Martínez, soy miembro de SARE y bueno, pues hoy sí que estamos en Bilbo convocando, haciendo esa movilización que tenemos convocada, tanto en Bilbo como en Bayona, y la tenemos convocada porque actualmente hay más de 400 presos en las cárceles, hay un montón de personas exiliadas y algunas personas también que están deportadas, ¿no? Creemos que esos son obstáculos que hay en el proceso de solución de este país y creemos que ya ha llegado el momento de poner fin a tantos años de sufrimiento, de traer a los presos y a las presas a casa, de poner en libertad de manera inmediata a los presos y a las presas enfermas y de no alargar sus condenas, como previo paso a la libertad, propuesta libertad de todos ellos en el marco de ese proceso de paz. Pues bueno, esa es la convocatoria que tenemos hoy. Hemos dicho que esas son las piedras que tenemos en el camino, tenemos un camino por recorrer y ese camino tiene un montón de obstáculos y por eso lo que estamos diciendo es que tenemos que mover las piedras, lo tenemos que mover los y las ciudadanas vascas, los y las ciudadanas vascas junto con la ayuda de otras personas, ¿no? Pero somos nosotros y nosotras las que tenemos que activarnos, las que tenemos que defender los derechos humanos de los presos, como decía, seguir trabajando hasta su vuelta a casa. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que sí que toca agradecer sobre todo a toda esa gente que fuera de Euskal Herria pues, estáis haciendo todo ese trabajo de socialización, de contando un poco lo que pasa en las cárceles, de contar qué es la dispersión, lo que supone la dispersión y todas esas, todo ese sufrimiento que genera en miles de personas, ¿no? en centenares de familias y pues bueno, agradeceros todo ese trabajo y bueno, pues animaros a seguir trabajando hasta que todos y todas vuelvan a casa.